Actualidad geopolítica con la mirada puesta en el escenario global. Bueno, por un lado, cuarto aniversario de la guerra entre Rusia y Ucrania, que poco a poco se va acercando. En clave comercial, ese acuerdo que es la madre de todos los acuerdos, según dice Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, acuerdo entre la Unión Europea y la India. Y, bueno, un comentario que, bueno, más allá de lo anecdótico, es bastante simbólico para reflejar el momento en el que nos encontramos sumidos, que es que el reloj del fin del mundo, el llamado Doomsday Clock, como el reloj del apocalipsis, está ya a 85 segundos de la medianoche. Es la distancia más corta hacia la medianoche y, por tanto, hacia ese fin del mundo de toda la historia, desde que se creó este indicador. Saludamos a Christoph Kahler, es profesor de la Universidad Carlemagne. Christoph, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Marta, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos y también muchas gracias a Miguel Villarejo, corresponsal económico en The Objective. ¿Qué tal? Buenas tardes, Miguel. Hola, buenas tardes, Marta. Buenas tardes, Christoph. Bueno, poniendo el foco primero en clave comercial, ese acuerdo, la madre de todos los acuerdos entre la India y la Unión Europea. Bueno, es un acuerdo del que ya avanzábamos alguna información este lunes. Estábamos a la espera de la firma oficial. Un acuerdo que, además, por el contexto en el que nos encontramos, es relevante. Estamos viendo cómo se tejen nuevas alianzas comerciales, como la Unión Europea, Canadá, también lo estamos viendo, salen a por nuevos socios comerciales en un contexto en el que los aliados tradicionales dejan de serlo. Christoph, la lectura económica, por un lado, pero también la lectura geopolítica, que nos dice mucho del momento en el que nos encontramos. Exactamente, hay que mezclar las dos cosas para entender de qué estamos hablando. A nivel económico, realmente es un acuerdo muy, muy potente. Estamos hablando, si, resonamos en términos de, paquetes de la segunda economía a nivel mundial, que sería Europa, con 450 millones de habitantes, y la cuarta a nivel económico, con 1.500 millones de habitantes. Además, dos economías que se complementan bastante bien. Y para Europa también es una oportunidad muy grande de, bueno, reducir un poquito el déficit entre ambos países. Los acuerdos o los flujos comerciales entre ambos países son del orden de 130.000 millones. Europa importa muchos productos manufacturos, acero, móviles y cosas que las fábricas de la India fabrican y exporta, y eso es muy, muy interesante para Europa, tecnología, defensa, automóviles, servicios, etcétera, y por lo tanto un encaje muy bueno. Y el acuerdo prevé, bueno, la supresión de más del 90% de los aranceles. Es decir, que para las empresas europeas supone, bueno, un ahorro de más de 4.000 millones cada año. ¿Y por qué este acuerdo a nivel de clave geopolítica? Bueno, porque la India está, en conflicto labrado desde hace, muchos años con China. Tienen un conflicto fronterizo y hay una pelea entre estas dos potencias para ver, potencia demográfica que es la India y la económica con China, para ver quién será la primera economía del mundo en los próximos decenios. Uh, Últimamente, la India presumía de tener un acuerdo preferente con Estados Unidos y ha saltado por los aires, ¿no? A raíz del conflicto entre Pakistán y India, otro vecino que molesta bastante este país. Y Estados Unidos, ha ayudado y, bueno, con algunos contratos que Pakistán ha firmado con Estados Unidos y con la familia Trump, se ha declinado hacia Pakistán y ha puesto unos aranceles del 100% a la India para castigarla con las relaciones que tiene con Rusia. Por lo tanto, India, multilateralismo, y se aleja de China y de Estados Unidos y se encuentra muy cómodo con un nuevo aliado económico y también tecnológico. Y Europa, contrarresta el poder de China y abre nuevos mercados. Por lo tanto, es realmente un acuerdo fantástico. Y último,
dato, Inglaterra, bueno, desde que presumía de una relación especial con India, bueno, sigue ya, bueno, desde el Brexit, intentando buscar un acuerdo comercial con la India y, bueno, y está, yo creo que, bueno, la letra pequeña, pero lejos de lo que ha conseguido Europa de una atacada. Por lo tanto, sí, un acuerdo fantástico. Ujú. Bueno, un acuerdo que, como decimos, pues está viéndose con un prisma muy positivo. Como bien indicabas, es un recorte por parte de la Unión Europea de aranceles sobre aproximadamente, bueno, el 99,5% de los bienes importados desde India. Sabemos que reduce esas tarifas sobre la gran mayoría de bienes comercializados entre India y la Unión Europea, y sectores muy beneficiados, como es el caso de los automóviles, alcohol, bebidas espirituosas. Y es cierto que abre un enorme mercado bilateral, moderniza también esas relaciones comerciales entre dos potencias económicas con mucho potencial por delante. También es verdad que esa liberación expone algunas estructuras productivas protegidas a competencias a nivel internacional. Hay algunos desafíos de adaptación para industrias locales, sectores sensibles. Falta tiempo también, ¿no? Y políticas internas que vayan acompañando esa transición. Miguel, si tuvieras que resumirlo, ¿lo resumirías como la madre de todos los acuerdos, como ha dicho Ursula von der Leyen? Hombre, la verdad es que es un acuerdo de una envergadura incuestionable. Uh-huh. Estamos hablando de unir a dos bloques que suman 2.000 millones de personas y casi una cuarta parte del PIB mundial. Solo eso ya es un hito, pero es que además, Christophe creo que ha explicado con mucho detalle muy bien los aspectos muy positivos. Yo lo único que puntualizaría es que además no se limita a una rebaja arancelaria, sino que contempla además medidas ambientales, derechos laborales, cláusulas sobre igualdad de género, protección al consumidor, es decir, que no es el típico tratado comercial que se ha elaborado deprisa y corriendo para intentar buscar una alternativa a las empresas europeas. También está complementado por un acuerdo de seguridad y defensa, es decir, que es un acercamiento geoestratégico a la India muy importante. Y yo creo, sobre todo, lo más relevante es que no solo que permita a Europa diversificar la dependencia comercial, sino que la hace mucho más estable, porque con Trump el problema es que tenías mucho flujo comercial a través de la relación transatlántica, pero Trump se levanta por la mañana y dice, pues te pongo unos aranceles del 30% o del 25%. Eso es imposible. O sea, una de las virtudes del patrón oro durante la Belle Époque es que hacía previsible las relaciones comerciales, y eso disparó el comercio hasta la Primera Guerra Mundial. Pero con Trump es el antipatrón oro, o sea, no puedes saber a qué carta quedarte. El inconveniente lo has señalado tú, que es efectivamente las empresas europeas van a contar con un mercado gigantesco de 1.000 y pico millones de personas, pero también ellos van a contar con nuestro mercado, y entonces hay aspectos, en el caso de España, por ejemplo, va a haber problemas con el textil, va a haber problemas con el calzado, con la joyería y la bisutería, pero como todos, el comercio siempre genera ganadores y perdedores. En general vamos a estar todos mucho mejor, y algunas empresas van a salir muy favorecidas, las empresas de renovables, las ingenierías, las fábricas de componentes para automóviles en un terreno en el que España tiene líderes mundiales, y bueno, todos los productos agroalimentarios con valor añadido, como el aceite de oliva o ciertos zumos. Yo creo que es una espléndida noticia, Bueno, un punto muy positivo para la Unión Europea. Aquí sí que podemos decir que se puede adjudicar ese punto. Unas 2 décadas aproximadamente de negociaciones intermitentes, de sí, no, y al final, bueno, pues bien
bien sea por las presiones que tenemos ahora mismo por parte de la actual administración estadounidense, bien sea porque, bueno, pues si en algún momento había que zanjar esto y seguir adelante, finalmente bien está lo que bien acaba, ¿no? Suelen decir. Vamos a ver también cómo se va componiendo, pero en cualquier punto, como bien nos indicaba ahora Miguel, pues es muy, muy positivo para tantas y tantas empresas y, como bien nos indicaba también Christoph, es una forma, ¿no?, de diversificar. La India se posiciona mejor respecto a China, Europa también se posiciona mejor respecto también a esa dependencia en Estados Unidos. Claro, aquí la clave es, Christoph, por ejemplo, claro, yo pienso, Donald Trump se quejó a lo largo de este fin de semana del acuerdo entre Canadá y China, hasta tal punto de que por el momento pues Canadá ha dejado en stand-by el acuerdo de comercio bilateral con el gigante asiático. ¿Puede suceder algo parecido? No digo que intente torpedearlo, porque además ya está firmado y es oficial el acuerdo, pero ¿hay algún elemento de queja que Estados Unidos pueda remitir hacia la Unión Europea con motivo de este acuerdo con India? No, es mucho más estable. Además, estamos hablando de... Bueno, la India es la primera democracia del mundo. Son 1.500 millones de indios que votan. Y bueno, y no tiene nada que ver con China y bueno, y la estructura mental y las pretensiones que tiene China con sus vecinos. Por lo tanto, es mucho más difícil de invocar temas de seguridad nacional o cosas de ese tipo. Segundo elemento, la dinámica se ha producido por culpa bueno, de Estados Unidos, que ha dejado caer lo mismo que ha hecho con Europa, ha hecho lo mismo con la India, y por lo tanto ha forzado estos reajustes que bueno, son inevitables si Estados Unidos se retira de sus aliados naturales. También hay otro elemento importante que ahora sí estamos mirando también lo que pasó la semana pasada con Mercosur, que son 271 millones de habitantes y la octava economía mundial. Aquí sí que frente a Estados Unidos empieza a aparecer un bloque muy potente que, bueno, si sumas todas estas economías, empieza a aproximarse mucho al PIB de Estados Unidos. Por lo tanto, aquí sí que hay una posición de fuerza de estos tres bloques frente a Estados Unidos y, bueno, empieza a ser muy difícil para Estados Unidos contrarrestar esto. Con Canadá es mucho más fácil, su país vecino, y, bueno, y las armas de presión son también bastante más evidentes, pero con esos tres bloques, difícil de volver atrás. Uh-huh. Pasando a Rusia y Ucrania, decíamos al inicio, estamos acercándonos hacia ese cuarto aniversario. El 24 de febrero de 2022 estallaba oficialmente ese conflicto. Las garantías de seguridad siguen en el foco, son el gran escollo en estos momentos. Hay una cuestión fundamental de base, que es la cuestión territorial. ¿Qué ocurre con la central de Zaporilla? Miguel, en estas últimas horas Estados Unidos ha desmentido algunas informaciones, porque de hecho el Financial Times citaba fuentes cercanas al asunto al decir que Estados Unidos estaba presionando a Ucrania pues en una especie de trueque, ¿no? Te ofrezco garantías de seguridad a cambio de que tú a Rusia le hagas ciertas concesiones territoriales. Estados Unidos ha negado que esto sea así. Por tanto, ¿en qué punto estamos? Porque sabemos que hay próximamente, se presume en el domingo, una nueva reunión trilateral Rusia-Ucrania-Estados Unidos. ¿En qué punto estamos? Bueno, pues yo pienso que esto me da la impresión, no lo sé, pero me da la impresión de que es primero de escuela diplomática. O sea, un negociador no se va a comprometer a nada. Como dice el viejo apotegma, cuando un diplomático dice sí, quiere decir quizás, cuando dice quizás quiere decir no, y cuando dice no, es que no es un diplomático. Y esta es la situación de Estados Unidos. Estados Unidos no va a poner por escrito ni va a decir explícitamente a Ucrania que tiene que ceder territorio para conseguir la paz.
Y en ese sentido, la portavoz adjunta Anna Kelly, cuando dice que es totalmente falso que Washington haya lanzado un ultimátum a Kiev, pues seguramente dice la verdad. Ahora bien, por el otro lado está aceptando la premisa rusa de que entiende que la paz exige que se le entregue parte del terreno. Hablan del Donbass como poco, pero vamos, también si le dices a Putin algo, pues, enseguida si le das un dedo se va a coger todo el brazo. Pero bueno, Estados Unidos está con ese doble juego. En ningún documento oficial pone que Ucrania deba ceder territorio, pero Estados Unidos consideraría una muestra de buena voluntad esa cesión, y mientras Zelensky no ponga de manifiesto esa buena voluntad, pues Estados Unidos no va a avanzar en el terreno de las garantías de seguridad. O sea que yo creo que todo el mundo tiene razón aquí y que todo el mundo da por hecho que la paz no se va a firmar sin concesiones territoriales. Ahora, me da la impresión, veo muy crecido a Zelensky últimamente, mucho más que a Putin, y a mí me da la impresión de que Putin ha empezado a considerar la posibilidad de que quedarse con el Donbass y con todo lo que pueda arañar, pues va a estar bien después de todo, después del enorme desgaste que ha supuesto para él toda esta guerra. 4 años, es que esto ha durado más que la batalla entre Alemania y la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial, y vamos camino de que dure más que toda la Segunda Guerra Mundial. Sí, sí. No, y efectivamente, además una guerra que a priori se presumía que Rusia esperaba que fuera una operación militar especial. Recordemos, este es el nombre oficial por la parte rusa, que llevará unas semanas, y digo unas semanas por no decir a lo mejor incluso unos cuantos días, pero efectivamente llevamos 4 años ya de conflicto. Nos queda poquito tiempo, pero Christoph, quería aprovechar. Zelensky, que dice Miguel, está un poco crecido. La verdad es que en Davos le vimos repartir un poquito hacia Europa. Dice que quiere un mayor apoyo de cara a esa adhesión esperada a la Unión Europea en 2027. Ya hemos hablado de esto, hemos hablado de las condiciones, de cómo la Unión Europea incluso podría hacer la vista gorda de cara a esos criterios que se suelen exigir a los países, que hasta el momento se habían exigido de forma férrea. ¿Qué tipo de apoyos podría necesitar Ucrania más allá de un respaldo económico? Y, por supuesto, entendemos que también el respaldo militar que lleve finalmente al culmen de la guerra, porque entendemos que esa adhesión no se contempla si Ucrania sigue en una guerra. El impedimento principal para la Unión Europea y para integrar a la Unión Europea es justamente estar en guerra. Por lo tanto, hasta que no se firme la paz, por lo menos un alto al fuego controlado, es, según los textos, imposible. Después, una integración acelerada, porque Zelensky está hablando de 2027, es realmente una cosa muy precipitada, y a nivel de la Unión Europea sería complicado vender esta adhesión express, porque podría crear tensiones dentro de los presupuestos de la Unión Europea, y también con algunos países que podrían vetarlo. Aquí Hungría, por ejemplo, seguro que no estaría de acuerdo. La gran ventaja es que daría frente a Rusia una señal muy contundente a nivel geopolítico de que Ucrania es parte de Europa, y por lo tanto podría ser una carta diplomática interesante para jugar. Pero no estamos como ya lo he dicho, en la fase diplomática, y estamos más bien en la fase guerra. Y prueba de ello, y eso me ha chocado mucho, es que mientras se está debatiendo la paz fuera de Ucrania, los rusos han seguido bombardeando de manera muy intensiva las ciudades ucranianas. Cuando estás negociando la paz, lo que no puedes hacer es bombardear ciudades y matar civiles con esta intensidad. Por lo tanto, las señales son muy claras. Putin no quiere y va a seguir haciéndolo, y la ambigüedad que tiene Estados Unidos ahora mismo entre sí, no, creo que lo conforta en seguir machacando a Ucrania para sacarlo lo mejor que pueda.
Por último, nada, medio minutito para cada uno sobre el reloj del fin del mundo. A 85 segundos de la medianoche nos decían desde el Comité de Científicos que es lo más cerca del apocalipsis, por así decirlo, que ha estado jamás la humanidad. Miguel, ¿crees realmente que estamos tan cerca del fin del mundo? Entiéndase, entre cuestiones geopolíticas, ambientales, etcétera, etcétera, ¿no? Un fin del mundo real. Pues yo no lo veo, chica, ¿qué quieres que te diga? Esto a mí me parece un poco una pamplina, ¿no? Es una manera de decir, lo aceptamos, es una manera de decir, oye, qué mal está el mundo, esto está fatal, fíjate Ucrania, fíjate Irán, fíjate el cambio climático, pero por lo demás, yo desde luego mañana me voy a levantar tranquilamente, no voy a hacer planes por si llega el apocalipsis y seguiré trabajando tranquilamente. En fin, esto yo creo que lo del reloj del fin del mundo lo único que contribuye es a desacreditar a los auténticos expertos, porque cuando llega de verdad el fin del mundo, nadie va a hacer ni caso, ¿no? Bueno, y es mejor pensarlo así, Miguel, porque así nos quedamos un poquito más optimistas y afrontamos el día sin pensar mucho en el fin del mundo. Christoph, ya por resumir, nada, 30 segunditos. Bueno, yo diría que esto es más un termómetro para analizar los riesgos. Y yo diría que con lo que habéis mencionado, es decir, que guerra en Ucrania, tensiones, bloques, Rusia, acuerdos que no se respetan, bueno, y el cambio climático acelerado, yo diría que hay dos factores que se han añadido a este cóctel, que sería la desinformación impulsada por la IA y, bueno, y todas las cosas de biotecnologías y genéticas que, bueno, pueden, virus incluidos, que pueden hacer daño. Y con esto nos quedamos. Christoph Kandler, profesor de la Universidad Carlomagn, Miguel Villarejo, corresponsal económico en The Objective. Muchísimas gracias a ambos. Un abrazo. Un abrazo hasta la semana que viene.